Para programar tu rutina, lo primero que debes de entender cuál es el objetivo de ella. Ganancia de masa muscular en uno o unos grupos musculares, alguna marca en algún ejercicio, tratar una lesión. Una vez estableciendo esto, necesitamos plantear un programa donde te sea fácil sostenerlo en el tiempo, ya sea conforme tus tiempos, tus preferencias, necesidades. A esto se le llama individualización. Una vez estableciendo tus objetivos y tus prioridades, necesitas entender en el contexto que vienes. Si eres un principiante o eres alguien ya con algo de experiencia, cuánto tiempo llevas entrenando, tienes algún tipo de lesión que te impida hacer cierto patrón de movimiento o eres débil en algún patrón de movimiento. Conociendo esto para decidir qué rumbo tomar. Ahora también es importante saber si vas a entrenar en casa, en un gimnasio, en un parque, tu equipo de trabajo, para tomarlo en cuenta en la selección de tus ejercicios. Datos importantes que debes de conocer: cuánto tiempo dispones semanalmente para cumplir con tu entrenamiento, es decir, cuántos días, cuánto tiempo tienes destinado para ello. Esto nos va a servir para establecer tu bloque de tiempo y adaptar todo tu contexto en base al tiempo que tienes para maximizar el resultado de tu objetivo. Antes de entrar de lleno, necesitamos entender varios conceptos clave para lograr entender la programación. Es una respuesta que el músculo tiene ante un estímulo, lo cual el resultado es el crecimiento muscular. Aquí hay una diferencia importante. Volumen es la cantidad de estímulo que le das en cierto periodo a ese grupo o grupos musculares. Y la intensidad es qué tan intenso lo haces. Suena muy mal. La dificultad a la que llevas las series dentro de tu entrenamiento. Seguramente tú has cometido este error de buscar cuál es el mejor ejercicio para pectoral o cuál es el mejor ejercicio para glúteo, pero no funciona así. Entender los ejercicios como patrones de movimiento. Fíjate en factores biomecánicos. Es importante conocer esto para no abusar del volumen basura y no ir a hacer el payaso al gimnasio. La programación es cómo vamos a programar tu rutina de entrenamiento y los bloques que conlleva. Y la periodización son los bloques de tiempo que se va a hacer ese proceso. Sobrecarga progresiva consiste en ir adaptando variables para mitigar la fatiga, aumentar la recuperación, para ir progresando poco a poco durante el tiempo. Están los split full body, wader, pierna, torso, pierna, empuje, tirón, pierna. Yo la que suelo usar, y no porque sea la mejor, sino que es la que se adapta a mí, es la torso, pierna, torso, adaptada a mi contexto. Suele ser más útil, por no decir casi siempre, 1 o 2 ejercicios multiarticulares al inicio de tu rutina. Como por ejemplo puede ser un press banca con un press inclinado o un patrón de sentadilla donde tu torso esté más recto para enfatizar un poco más el cuádriceps en base a tus palancas, claro, o donde hay mayor flexión de cadera para enfatizar un poco más el glúteo. Necesitamos ver nuestra capacidad de ir avanzando la rutina como un vaso con agua. A medida que vas consumiendo el agua del vaso, te va agotando. Veamos esto como si salieras a correr. Al inicio puedes correr a máxima velocidad, pero conforme van pasando los metros te vas cansando, pierdes capacidad de incluso respirar, pero puedes luchar un poco más. Al inicio de la rutina llegas con total energía y a hacer los ejercicios más complejos que involucran muchos más músculos y poco a poco ir trascendiendo a algo más analítico. El ejemplo que había dado: un press banca, un press inclinado con mancuernas y unos cruces en polea descendentes, más ejercicios accesorios en base a lo que quieras mejorar. La elección de uno u otro split va de la mano del tiempo y días que dispongas. Si dispones de 3 días o 2, una full body puede ser mejor para ti. 4 a 5, cualquiera de las otras que mencioné pueden ser útiles, solo que la wader no es la mejor opción porque pierde en cierto modo el principio de frecuencia 2, donde es preferible trabajar los músculos objetivos para distribuir mejor el volumen semanal y por sesión. Usualmente el split se gestiona dentro de una semana, es decir, 7 días, pero se puede extender a más días. Por ejemplo, a 9, 12 días, pero para fines prácticos, utilizar una semana o 7 días como referencia es lo más cómodo y sostenible en el tiempo para una persona normal. Para empezar a programar es importante entender los umbrales de estímulo. En esta tabla podemos ver lo siguiente: ojo,
Y ojo, esta es una tabla de referencia, pero es bastante útil para ir midiendo nuestra capacidad de recuperación en base a ciertos grupos musculares, pero es bastante útil para darnos una idea. El verde significa que es el volumen de mantenimiento, es decir, si dejas estos músculos en mantenimiento para priorizar otros grupos musculares, deben de estar cercanos a ese parámetro para evitar pérdidas de ganancia muscular y por lo menos mantenerlos en frecuencia 1. Ahora, el siguiente, el amarillo. Este es el parámetro donde podremos obtener ganancias de masa muscular y el máximo volumen recuperable. El margen mayor que solemos tolerar se puede extender un poco más o llegar mucho antes, por eso digo que es una tabla orientativa que se distribuirá por lo menos en 2 sesiones a lo largo de la semana. Como dato útil, los ejercicios multiarticulares irnos de 5 a 10 series como mucho y los multiarticulares de 8 hasta las 18 o 20 series en base a el contexto, pero lo puedes tomar como parámetro para irlo ajustando. Como dije, el tema de la frecuencia es importante distribuir por lo menos en 2 sesiones el estímulo para el o los grupos musculares objetivos. Esto para mitigar la fatiga excesiva, distribuir la fatiga y potenciar la ganancia de masa muscular. ¿Existe un volumen recomendable por sesión? Sí, que va de 4 a 12 series por sesión y semanalmente va entre las 10 a 20 series semanales. ¿Cómo saber si aplicar más? ¿Cómo te recuperas? ¿Te vas sintiendo? ¿Y cómo vas respondiendo? Es una constante autoevaluación. Eso sí, debes asegurarte que sean lo suficientemente intensa para evitar el volumen basura. También no es necesario que lleves sí o sí a las 20 series semanales. ¿Cómo se puede regular? Entre más series intensas lleves a lo largo de tu programación, menor será el número de series efectivas al que llegarás. Por ejemplo, de entre las 10 a 18 series, entre un RIR 2, 1 o hasta 0, moverte por ese rango de series efectivas semanales. Y si vas tirando entre un RIR 2, 3, 4 como mucho, ya puedes llegar a los márgenes más altos de series efectivas semanales. Al final terminarás usando ambas opciones, pero puedes comenzar con una u otra en base a cómo estés respondiendo. Un microciclo lo que hace sesión a sesión, que puede ir desde un día hasta los 14 días. Un mesociclo va desde las 4, 8 hasta 12 semanas. Usualmente se utiliza de 6 a 8 semanas. Y los macrociclos, verlo como un bloque o un todo. La conclusión de ese objetivo, que puede ir desde los 6 meses, un año. Tipos de progresión. Se utilizan 2, hay más, pero me enfocaré en estas 2, lineal y ondulante. La lineal suele utilizarse para principiantes, por ejemplo, personas que apenas se están adaptando a los patrones de movimiento, a la gestión del RIR, volúmenes más altos de entrenamiento, estabilidad, etc. Estableces un volumen de entrenamiento fijo y semana a semana irás incrementando un poco de peso. Digamos que la semana 1 en press de banca con 40 kilos. La siguiente semana subes un poco más, 2,5 o 5. La semana 3 subes otros 2,5, la semana 4, si no progresas, llegas a la misma marca o subes un poco o haces una repetición más y la siguiente semana intentas ir incrementando un poco la dificultad, ya sea en peso, a una repetición más o ya sea que bajes un poco la intensidad. Se trata de ir incrementando poco a poco, semana a semana, el peso, las repeticiones, la intensidad, el tiempo, cumplir la mecánica completa de ese patrón específico de movimiento. Es importante saber hacer conteo de estas series. No es lo mismo 10 series de dominadas que 10 series para bíceps. Los ejercicios multiarticulares reclutan muchos más grupos musculares. En una dominada, dorsales, bíceps, estabilizadores de la espalda, core, deltoides posteriores, entre otros, que van sumando poco a poco un estímulo total que se debe de contar semana a semana. Precisamente es ahí donde se hace la división de ejercicios multiarticulares y ejercicios más analíticos. En un patrón de sentadilla estás cumpliendo con el factor de flexión de rodilla, extensión de cadera, estabilización con la espalda, estabilización con isquiotibiales, cierto grado de flexión de tobillo, que si bien es poco, deben de cuantificarse en el volumen total. Ahora, ¿cómo los podemos cuantificar? Previamente debes de entender tus palancas, porque en base a esto tirarás un poco más de esto o del otro.
Por ejemplo, en una sentadilla dominante de cadera, predomina más el glúteo, aunque tu objetivo sea el cuádriceps, que ambos trabajan a la par. Entonces puedes cuantificar una serie efectiva para cuádriceps y una serie efectiva para glúteo. Ejercicios que tengan cierto grado de participación, como puede ser el tríceps en un press de banca, una serie de press banca cuenta una completa para pectoral y media para tríceps y otra media para deltoides anterior. Para no hacerte bolas con esto, toma como referencia esta cuantificación simple. Identifica qué músculos importantes se llevan otro estímulo, como lo puede ser el bíceps en un remo con barra, isquiotibiales y glúteos, y así sucesivamente. También cuida no cargarte de ejercicios básicos precisamente por la fatiga, y ejercicios más analíticos como un curl de bíceps, cuantifícalo directamente para una serie completa de bíceps. Y ya, unas extensiones en polea para tríceps, un cable, cuantifícalas directamente para tríceps y listo. En la práctica, pues de las mejores formas de cuantificar el volumen, si escoges un patrón de movimiento compuesto, cuéntalo específicamente como una serie efectiva para el músculo objetivo y analiza los demás y vas cuantificando en mayor o menor escala. Le puedes dar una puntuación de 0.5 que ayude a ese patrón de movimiento, como había dado el ejemplo con una sentadilla. Si no haces demasiada flexión de cadera, cuéntala una para cuádriceps, una para glúteo, que ayuda demasiado para realizar el movimiento, un 0.2, 0.3 para isquiotibiales. El tema de la espalda yo lo metería más como para core, aunque también hay grado de involucración de otras áreas de la espalda. Esto te permitirá cuantificar bien tu volumen y que no te pierdas y no sientas que te falta volumen de entrenamiento. Repito, esto lo tienes que regular en base a la intensidad y el volumen al que lleves tu programación, jugar con esas variables, pero seguir este principio. Son herramientas para aumentar el volumen de trabajo o gestionar mejor tu tiempo. Por ejemplo, un drop set para aumentar el volumen e intensidad en un corto periodo de tiempo. Por ejemplo, haces 3 series de extensión de cuádriceps más un drop set, es decir, más una serie dentro de esa misma sesión. Punto importante a mencionar: si piensas utilizar estas técnicas de intensidad, que repito, son herramientas, no son fórmulas mágicas, utilízalas en ejercicios más analíticos y estables. Por ejemplo, la extensión de cuádriceps. Otro ejemplo de técnica de intensidad, la biserie. Hacer un ejercicio primero y después otro. Importante, no meter biseries del mismo músculo. Un buen ejemplo de una biserie bien hecha puede ser combinar un curl femoral sentado con un crunch abdominal. Acortas el tiempo de hacer ambos ejercicios en una misma serie. Claro, debe de haber un pequeño descanso de entre serie a serie que te deje por lo menos respirar para ejecutarla y darle el suficiente tiempo de descanso al hacer esas biseries. No te quedes con cuál es la mejor técnica de intensidad, sino velas como herramientas, que es lo que son. Una semana de descarga no significa que dejes de hacer nada, sino bajar las revoluciones de tu entrenamiento para tener una mejor recuperación y vayas evaluando variables. Se suele hacer al final de tu mesociclo de 4, 6, 8 semanas, y esto te permitirá ver si te estancas en algún movimiento o ver qué es lo que se te está dificultando para modificar variables para que logres ese objetivo. Lo importante de la programación del entrenamiento es entender lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo y saber evaluar todas estas condiciones para ir adaptándolas sobre el tiempo. Voy a enseñarte un caso práctico de cómo yo llevo todo esto a la práctica para que no te quedes solamente con conceptos. Conforme vayas aprendiendo y aplicando, te darás cuenta de que lo puedes gestionar tú mismo. Lo importante es entender todo esto para que lo puedas aplicar en tu propio caso. Por haber llegado hasta aquí, dejo esta tabla en descripción totalmente gratis. Ahí dejaré indicaciones para descargarla y acceder a ella. Como puedes ver aquí, coloqué 5 bloques de días para que utilices lo que necesites, ya sea en 3 días, 4 días, 5 días, 2 días. Esto es ya más contextualizado a ti, a tu propio caso. Coloqué aquí una tabla para que cuantifiques tu volumen entre series directas, sinérgicas, y aquí se hace la suma automática de todas las series para que no te vueles la cabeza si de por sí esto es bastante complejo de entender. Ahora meter esto todavía más, y aquí una gráfica de las series totales de los grupos musculares que vayas asignando en la tabla. Aquí abajo coloqué semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, etcétera, para que vayas programándote según el mesociclo y el tipo de programación que vayas a llevar. Puedes utilizar más semanas, menos semanas, pero este es el rango óptimo. Y bueno, aquí apartados para que vayas poniendo el peso, tu selección de ejercicios, las series que vayas a meter, las repeticiones
repeticiones y la intensidad, que la puedes manejar en RIR o en RPE. Aquí puedes asignar el nombre que quieras, ya sea lunes, o si lo prefieres manejar por grupos musculares, ya lo organizarás como prefieras. Y en este último apartado te dejo la tabla de volúmenes semanales, también otras fuentes de información para que sigas instruyéndote en este tema bastante complejo que a mí todavía me sigue costando, y más información acerca de los tipos de progresión. Ahora, como ejemplo práctico, te dejo mi programación, donde mis prioridades son principalmente 3: espalda, hombro y brazo. Por temas de tiempo y preferencias metí pectoral un poco más de volumen por el tema de las series enérgicas, que yo en lo personal prefiero aprovechar más de ejercicios compuestos para sumar volumen, en este caso a los brazos, que viene siendo tríceps y bíceps. Como dije, aquí mi prioridad es espalda, entonces inicio en un rango medio, previamente analizando mi contexto, e inicio con un volumen relativamente neutro para mí, con intensidades neutro, siempre guiándote por los principales 2 ejercicios que se conocen como brújula, donde principalmente son con los que más cuidado debes de tener semana a semana, otros que vienen siendo algo más intermedio, a nivel sistémico menos demandante, y algo todavía mucho más analítico y mucho menos demandante. Lo mismo para espalda. Piernas no es mi prioridad, entonces lo dejo en segundo plano, siempre y cuando dándole un volumen necesario para que sigamos avanzando poco a poco, pero sin fatigarte y sin ser tu principal prioridad, en este caso la mía. Y algo mucho más general, e incremento la intensidad. La siguiente semana bajo un poco el volumen e incremento la intensidad. Por cierto, aquí sale value, porque grupos musculares que no me interesan los dejo como BI o volumen indirecto. Bajo un poco volumen. La siguiente semana 3, aumento el volumen, regularizo la intensidad o la bajo un poco. La semana 4, ondulo y bajo la intensidad, aumento todavía un poco más el volumen. La semana 5, mantengo el volumen y aumento la intensidad. Aquí puedo añadir un drop set, por ejemplo. ¿Cómo se cuantifica? Bueno, supongamos que en elevaciones laterales hago 4 series, independientemente de las repeticiones, más un drop set, es decir, más una serie. Voy aquí al deltoides lateral, tenía 14 series previamente contadas, añado una más, igual a 15. Le doy OK y se suman directamente aquí en la tabla. En la siguiente semana bajo la intensidad, bajo el volumen y reinicio el ciclo, partiendo de la semana 1, considerando variables, ajustando pesos, registrando notas. Por eso se dice que debes de anotar sesión a sesión lo que vas haciendo, pero en la vida real pues cuesta un poco. Entonces te puedes ir autorregulando. Si sientes que fue muy fatigante, bajas un poco más de esto, añades un poco más del otro. En cierto patrón de movimiento te cuesta más o tienes problemas con el rango de movimiento porque tu flexibilidad es limitada, bueno, entonces trabajas en base a eso. No necesariamente tienen que ser pesos ni repeticiones. Como dije, es jugar con las variables siempre y cuando nos quedemos dentro de estos rangos propuestos. Vuelvo a lo mismo, esto es muy individual y lo mejor, y lo seguiré repitiendo, es consultar a un profesional que te lleve semana a semana, o lo más seguro, que te lleves tú mismo semana a semana y que puedas cumplir tus objetivos. Siempre seguirte instruyendo y no dejarlo así. No estoy llevando una programación totalmente ondulante, sino como un híbrido entre progresiones regresivas con ondulaciones, porque yo ya conozco mi contexto y de lo que puedo gestionar. Para mí, que ojo, no es perfecto, quizás me esté equivocando en algunas cosas, pero siempre es guiarse con esta información que nos aporta la ciencia y llevarla a la práctica. La idea de un mesociclo, como lo puedes ver, es semana a semana ir cambiando variables para obtener una buena recuperación, volúmenes óptimos, trabajar algún punto específico, rango de recorrido, perfiles de resistencia, por decir algo, que esto ya es mucho más complejo. Lo importante de una correcta selección de ejercicios es meter variedad no redundante. Por ejemplo, aquí coloqué un press con mancuernas que durante la bajada las mayores demandas ocurren abajo del todo del ejercicio, y pasa lo contrario en un press convergente, donde los puntos de máxima demanda se encuentran en la parte superior. Entonces juego con perfiles de resistencia y doy más variedad de músculo. Esto con cualquier grupo muscular puedes ir jugando con ello, pero entraremos ya en temas un poco más complejos, y sé que lo que buscas es simplificar todo. Entonces lo más simple es registrar lo que vas haciendo, no estar pivotando entre una
rutina y otra y cambiar un ejercicio y el otro. No, fija el curso y ve gestionando esas variables, siempre apuntando para hacer un poco más, aumentar un poco más el peso, mejorar en esta marca, mejorar mi técnica, entre muchas otras variables. Siempre mantente en el rango óptimo de series, en el rango óptimo de RIR, aprender el RIR, porque para mí un RIR 2 lo puedo estar gestionando bien, pero quizás tú haces un RIR 2, apenas estás entendiendo las herramientas de intensidad, y un RIR 2 para ti va a ser un RIR 5 porque no tienes asentado todo esto. Siempre se puede progresar. Una cosa, si no te quedó muy claro lo de tipos de progresión, en la zona de guías, aquí abajo donde está el ratón, dejo más información acerca de ello, fuentes de información donde te puedes seguir instruyendo, fuentes confiables donde yo mismo me he instruido y las herramientas necesarias para que tú puedas gestionar todo esto. Esto lo dejo totalmente gratuito en descripción. Si tienes alguna duda, házmela saber. Espero poderte haber ayudado.